distinguidos igual a toda la de nuestra jornada virtual 2021. Soy el doctor Ramón Alvarenga. Damos inicio ahora a la mesa redonda con la disertación de 3 destacados profesores de la área. Desde México nos acompaña el profesor Rodrigo Vázquez Frías con la charla que estará disertando eje cerebro-intestino, microbiota, trastornos de la interacción intestino. El doctor Vázquez es médico al Departamento de Gastroenterología y Nutrición del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Gastroenterólogo y nutriólogo pediatra, también director de la Clínica de Gastroinmunología Infantil Federico Gómez, profesor de pediatría de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestría y doctorado en investigación, tesorero actual de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, miembro fundador de la Asociación del Caribe y de Centroamérica para probióticos y prebióticos, vocal de la Sociedad de Microbiota, Probióticos y Prebióticos. En Salvador nos acompaña el doctor Roberto Sabla con su charla será microbiota y uso de probióticos en pediatría. El doctor Sabla es pediatra egresado del Instituto Nacional de Pediatría y al servicio de nutrición y endoscopía del Hospital de Niños Benjamín Brun de El Salvador. Es miembro de la finales y funcionales de Latinoamérica, miembro de la Asociación Latinoamericana y de la Asociación Norteamericana de Gastroenterología, Hepatología y de la Sociedad de El Salvador y miembro fundador del Grupo de Investigación del Caribe y Centroamérica de probióticos y prebióticos. Finalmente nos diserta Argentina el doctor Omar Tabaco, que su charla se llevará la tercera parte con la tema experimental y para saludable. El doctor Omar Tabaco es pediatra gastroenterólogo, jefe de Rosario, docente invitado de la carrera de gastroenterología de la Universidad Nacional de Rosario, presidente de la Sociedad Argentina. Son los que nos acompañan en este. Al final será la ronda de preguntas que igual les solicitaría a los que nos están viendo y que quieran hacer alguna pregunta, que por favor si la puedan hacer dirigida para cada uno de los conferencistas de acuerdo a la charla que ellos están presentando. Queda con Rodrigo Frías con su. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo Vázquez, soy gastroenterólogo y nutriólogo pediatra del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, en la Ciudad de México. Agradezco profundamente a la comisión directiva por la invitación para participar en estas jornadas de la Asociación Latinoamericana de Pediatría. Me pidieron hablar acerca del eje cerebro-intestino-microbiota y voy a hablar específicamente de cuál es el papel que guarda esta sobre los trastornos de la interacción del intestino-cerebro, también conocidos como trastornos funcionales gastrointestinales, que evidentemente en el diario quehacer de cualquier pediatra, cualquier profesional de la salud que se encarga de ver niños, se encuentra presente en su consulta en el día a día. Desde hace mucho tiempo, nosotros sabíamos
que las enfermedades guardaban una relación muy importante con el intestino, cualquiera de estas enfermedades. Y la verdad es que las enfermedades que tienen que ver con algún punto, no necesariamente porque sean de forma primaria, enfermedades a nivel del cerebro, guardaba una conexión entre este cerebro y este intestino. No fue sino hasta época reciente que logramos evidenciar que lo que nos comentaban ya desde esos grandes filósofos desde hace mucho tiempo, nos comentaban acerca de la conexión que existía entre lo que nosotros estábamos comiendo, los intestinos y nuestro cerebro, se volvería completamente realidad, y un ejemplo es lo que recientemente estamos aprendiendo al respecto. Por lo tanto, aunque esto parezca una caricatura, sí existe una intercomunicación entre nuestro cerebro y la microbiota. Esa intercomunicación que se está ejemplificando como si fuera con este teléfono, con esta vía telefónica, vamos a ver que es una comunicación bidireccional, es decir, puede ir desde el cerebro hacia la propia microbiota y de la microbiota hacia el cerebro a través de múltiples vías que iremos platicando conforme se va desarrollando esta plática. Este eje cerebro-intestino-microbiota forma parte desde etapas muy tempranas en lo que se va conformando o se va llevando a cabo todo el proceso de neurodesarrollo. Es decir, necesitamos que esta intercomunicación, esta interacción entre estos tres componentes se esté dando de forma adecuada para que todo el proceso de neurodesarrollo se dé de forma conveniente. Yo sé que esto pareciera como un poco de ciencia ficción, el hecho de decirles que que son los propios microorganismos los que en algún momento llevan a cabo todas sus funciones, la secreción de una gran cantidad de sustancias para que finalmente el cerebro pueda interpretarlas de forma adecuada e incluso pueda llevar a cabo sus procesos de neurodesarrollo de forma adecuada. Sabemos que no solamente participa en procesos de neurodesarrollo, sino inclusive procesos a nivel de motilidad, procesos de saciedad, hambre, de funciones mentales superiores. De tal forma que algunos autores han apostado a denominar que en nuestro cuerpo existen al menos tres cerebros. El cerebro, que habitualmente conocemos todos, ¿no? Esa estructura que se encuentra conformando el sistema nervioso central. Un segundo cerebro que correspondería a toda la gran cantidad de neuronas que se encuentran localizadas a lo largo de todo el tubo digestivo, conformando lo que se conoce como sistema nervioso entérico. Y un tercer cerebro, por así decirlo, denominado colectivamente a toda esa microbiota intestinal que, como ustedes saben, está constituido por bacterias, por virus, por hongos e inclusive por ciertos protozoarios mal llamados en algún momento como parásitos. Esta microbiota intestinal tiene la capacidad de comunicarse a través de diferentes vías. Una de ellas, la más estudiada quizá y por eso la que frecuentemente se reporta, son los denominados ácidos grasos de cadena corta, Short Chain Fatty Acid o SCFA, que corresponden a estos productos de degradación de la propia microbiota que a partir de la fibra dietaria, es decir, de lo que nosotros estamos consumiendo, produce estas sustancias, las cuales pueden actuar de forma local, teniendo un efecto trófico sobre las células epiteliales intestinales, pero también tienen la capacidad de viajar a nivel sistémico, viajar inclusive a nivel de los axones neuronales, a nivel vagal, y tener o alcanzar al sistema nervioso central y transmitir señales. Sin embargo, no es la única forma de comunicación. Sabemos que la microbiota intestinal también produce una gran cantidad de neurotransmisores que tienen la capacidad, sobre todo, de actuar a nivel local sobre el sistema nervioso entérico, pero algunos de ellos podrían llegar a tener alguna aplicabilidad o algún efecto en una localización mucho más remota, pero también a través de la producción de metabolitos inmunomoduladores, es decir, a través de la regulación y capacitación que hace la propia microbiota sobre el sistema inmunológico, sobre el sistema de defensa, también pueden participar toda esta serie de moléculas en esta comunicación que llega a nivel cerebral. De tal forma que a manera de, con este gráfico, lo que quiero resaltar es que ahora más que nunca
ese papel tan predominante que guarda la nutrición, que nunca debió de haber perdido, pero que está afortunadamente retomando, en entender claramente que lo que nosotros comamos, es decir, esos alimentos, esos nutrimentos que nosotros ingiramos y que a su vez la inmensa mayoría de esas fibras dietarias que están presentes en las verduras, en las frutas, en los granos enteros, van a ser utilizados por esa microbiota intestinal, es decir, la va a fermentar gracias a la acción de las enzimas que tiene esta microbiota intestinal. Se van a producir estas sustancias que habíamos comentado, ácidos grasos de cadena corta, sustancias neuroactivas, algunos otros péptidos que van a actuar de forma local, pero que también, ya sea a nivel de la circulación periférica o bien a través del nervio vago, es decir, de la estimulación neuronal, puede llegar a sitios remotos, como en este caso el cerebro, e incluso modificar la expresión o el comportamiento de una gran cantidad de estados de ánimo, de procesos cognitivos, de impulsividad, de ansiedad, inclusive el comportamiento de la alimentación, fenómenos tales como la depresión, pueden verse influidos por esta comunicación que se establece entre o en el eje cerebro-intestino-microbiota. Nuevamente, sé que parece mucho de ciencia ficción el poder entender que a través de la alimentación nosotros podamos modular nuestra propia microbiota y por lo tanto modular inclusive el estado de ánimo que nosotros tenemos. Sin embargo, cada vez más información, no solamente de estudios preclínicos, de estudios experimentales en modelos animales, sino también estudios en diferentes entidades, trastornos, padecimientos, enfermedades en el humano, se ha puesto patente esta intercomunicación. Y esto vamos a ver que existe una plausibilidad biológica desde etapas tempranas, desde el momento en que se está estableciendo, inclusive que se está estabilizando esa microbiota intestinal en los primeros meses de vida, guarda una asociación temporal también con el establecimiento y el desarrollo de las diferentes etapas de desarrollo a nivel del sistema nervioso central, es decir, de la proliferación neuronal, de la arborización dendrítica, de la migración neuronal, que alcanza una estabilidad a lo largo del resto de la etapa pediátrica y durante la etapa de joven, que se estabiliza este proceso de neurodesarrollo, que también coincide con una etapa de estabilización de la propia microbiota a nivel intestinal, y que finalmente, en las etapas finales de la vida, donde ocurre una senescencia de la propia microbiota intestinal, marcada principalmente, al menos hasta el momento que sepamos, por una caída abrupta en la cantidad de bifidobacterias y de otros grupos bacterianos, también coincide con esta pérdida neuronal, pérdida sináptica e inclusive un incremento de esta apoptosis, de tal forma que, al menos desde el punto de vista temporal, existe esta asociación entre las etapas de crecimiento o etapas de establecimiento de la microbiota intestinal junto con el neurodesarrollo. Sabemos que durante este periodo, sobre todo en etapas tempranas, la leche materna juega un rol sumamente importante. La leche materna va más allá de ser la proveedora de macronutrimentos, sino que sabemos que también es una proveedora de probióticos, ya que tiene una gran cantidad de bacterias, pero incluso también tiene el alimento de esas bacterias. Por lo tanto, la leche humana como tal se coloca como la principal forma de favorecer el establecimiento de una adecuada microbiota intestinal en etapas tempranas y, consecuentemente, una adecuada reguladora del sistema inmunológico y también favorecedora de que ese neurodesarrollo se lleve a cabo de formas adecuadas. Sabemos que también no solamente la leche humana, sino también la introducción de los alimentos sólidos generan cambios a nivel de la microbiota, a nivel intestinal, que van a tener una repercusión en la forma en cómo las neuronas a nivel entéricas llevan a cabo esa intercomunicación y posteriormente la comunicación con el sistema nervioso cerebral, de tal forma que ahora más que nunca sabemos que la alimentación que demos nosotros en las primeras etapas de nuestra vida tienen un involucro muy importante en la forma en cómo ocurren los procesos de neurodesarrollo. Todo esto a través de la mediación, de la modificación de la microbiota y a través de este eje cerebro-intestino-microbiota poder favorecer que ese neurodesarrollo ocurra de las formas más adecuadas. Sin embargo, también sabemos que pueden existir problemas o alteraciones que modifiquen esa microbiota.
es el fenómeno que hemos conocido o que se ha descrito como disbiosis. Y la disbiosis característicamente presenta ya sea un incremento de potenciales patógenos, potenciales microorganismos patógenos, una reducción o pérdida de los microorganismos que son conocidos como tradicionalmente benéficos, pero sobre todo una reducción en la diversidad. Sabemos que esta disbiosis a nivel intestinal puede llegar a generar una alteración de la barrera epitelial intestinal y por lo tanto generar alteraciones a nivel del sistema nervioso central. Pero también esta comunicación, como lo habíamos comentado, es bidireccional y también se puede presentar de forma en sentido inverso. ¿Qué quiere decir esto? Que algún tipo de enfermedad o estresores a nivel del sistema nervioso central también podrían ocasionar anormalidades a nivel de la barrera epitelial intestinal y por lo tanto generar a su vez alteraciones a nivel de la microbiota. De tal forma que actualmente podemos conocer al menos 2 estados en un continuo, pero al menos 2 estados en el cual yo puedo tener esta relación simbiótica entre el sistema nervioso central, el intestino y la microbiota de forma sana, en la cual característicamente esa microbiota está en una buena intercomunicación con el intestino, la barrera epitelial intestinal se mantiene de forma íntegra y por lo tanto las señales homeostáticas se mantienen, favoreciendo este eje de comunicación de forma adecuada. Pero que cualquier agente nosológico a cualquiera de estos 3 puntos, ya sea a nivel de la microbiota, a nivel intestinal o inclusive a nivel del sistema nervioso central, podrían afectar esta adecuada intercomunicación en este eje y por lo tanto generar algún tipo de padecimiento o enfermedad. Tal es el caso, por ejemplo, del cólico de lactante. Es el ejemplo perfecto que actualmente se tiene en el cual existe un componente de neurodesarrollo involucrado, pero también un componente gastrointestinal, en el cual hemos identificado claramente que si bien los pacientes presentan cólico de lactante como una expresión de ese proceso de neurodesarrollo, sabemos actualmente que existe un componente gastrointestinal específicamente a nivel de la microbiota que se encuentra involucrado. Ejemplo, o el modelo conceptual a través del cual actualmente estamos entendiendo a este cólico de lactante nos coloca, por ejemplo, como una microbiota intestinal disbiótica o que se encuentre alterada puede generar un incremento en la permeabilidad intestinal y con esto activar fenómenos inflamatorios no solamente a nivel local, como sería una inflamación epitelial, sino también una inflamación sistémica que aunque es de bajo grado, se traduce en la liberación de una gran cantidad de sustancias que son detectadas a nivel de este eje cerebro-intestino-microbiota y que son interpretadas a nivel del sistema nervioso central como datos de alarma o datos de irritación y por lo tanto la manifestación de esta detección de dolores mediante el llanto de este niño. Existen diversos estudios en los cuales se apoya este modelo conceptual a través del cual se explica que existe disbiosis en el cólico de lactante. Como ustedes pueden identificar, hay un desbalance en los diferentes tipos de bacterias encontradas en niños con cólico y sin cólico de lactante. Característicamente, uno de los grupos bacterianos que más se ha demostrado son las actinobacterias, las cuales se encuentran completamente disminuidas en el caso de niños con cólico de lactante. De tal forma que existiría la posibilidad de que en este eje, en esta intercomunicación a nivel del cerebro, a nivel del intestino y a nivel de la microbiota, podamos implementar diferentes estrategias para tratar de dar una respuesta a ese cólico de lactante. Y es por eso que a nivel cerebral se ha intentado el uso de, por ejemplo, el chupón o el succionador, ¿no? El milenario arrullo que se da, los sonidos repetitivos, el o el estar moviendo, a lo mejor meciendo la cuna, que eso hace que se distraiga ese cerebro y por lo tanto sea una de las oportunidades de tratamiento para esos pacientes. A nivel intestinal se han utilizado sin éxito el uso, por ejemplo, de antiespasmódicos, los cuales la verdad es que no hemos visto mayor funcionalidad. Y a nivel de la microbiota se ha utilizado, por ejemplo, diversas cepas probióticas en un intento
aunque solamente Limosil-Lactobacillus reuteri es la única que por el momento ha presentado algún tipo de eficacia. Vemos cómo diferentes intervenciones se han intentado, pero algunas son las que presentan mayor eficacia para el manejo del cólico del lactante. Otro ejemplo de esta comunicación entre, de estos desórdenes de interacción entre el intestino y el cerebro es el dolor abdominal funcional y en general todos los trastornos funcionales gastrointestinales relacionados con el dolor abdominal funcional, donde a nivel de cerebro se han utilizado, por ejemplo, diferentes tipos de alternativas terapéuticas, terapias psicológicas, el uso de agentes antidepresores, más en pacientes adultos, ya que en pacientes pediátricos no está aceptado su uso, no hay evidencia de su eficacia, los pocos estudios que existen, la verdad es que no demuestran una mayor utilidad. A nivel intestinal se han utilizado diferentes antiespasmódicos con resultados, la verdad es que muy controversiales, nada fuertes, nada sólidos al respecto para poder emitir una recomendación de forma contundente. Algunos de ellos se han podido utilizar con resultados medianamente favorecedores. Pero lo que sí se ha intentado ha sido la manipulación de la microbiota, sobre todo a través de la dieta, es decir, favoreciendo una dieta lo más diversa, lo más equilibrada posible, pero también a través del uso de ciertas cepas probióticas para el manejo de estos trastornos funcionales o de la interacción del intestino con el cerebro. Vean cómo la terapia psicológica ha demostrado en estudios, en revisiones sistemáticas con metaanálisis de diversos estudios de ensayos clínicos, cómo ha sido superior esta terapia psicológica a no recibir esta terapia psicológica, pero característicamente la hipnoterapia y la terapia cognitivo-conductual son las que pueden llegar a funcionar y que podrían o deberían de formar parte del abordaje terapéutico de estos pacientes. Como les había comentado, el uso de antidepresores hasta el momento no es la mejor estrategia para poder utilizar. Sin embargo, algunos pacientes adolescentes, se tendría que individualizar mucho el caso, podrían verse beneficiados del uso de este tipo de medicamentos. El uso de estas dietas bajas en FODMAPs, dietas fermentables, ¿no? Todos esos oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles que son fermentados por la propia microbiota y que se ha propuesto una dieta baja de estos alimentos. La verdad es que hasta el momento no tenemos evidencia contundente en la población pediátrica y por el momento no se deben de utilizar, de tal forma que todas estas modificaciones dietarias, dieta libre de lactosa, dieta baja en FODMAPs o incluso suplementos de fibras, existe hasta el momento insuficiente evidencia y por lo tanto no se deben de recomendar en niños. Lo que tenemos que hacer es recomendar una dieta balanceada, una dieta diversa que incluya una buena proporción de fibra dietaria que se encuentra en verduras, en frutas y en cereales o en granos de estos cereales. Se han utilizado los probióticos en los trastornos funcionales gastrointestinales con resultados no uniformes. Hay que recordar, siempre hay que irnos desde el punto de vista cepa específico como una de estas estrategias para modificar este eje cerebro-intestino-microbiota. De forma reciente se ha hipotetizado que modificando la microbiota se podría inclusive modificar funciones cognitivas y el ánimo. Y es por eso que actualmente un grupo de probióticos denominados psicobióticos están siendo estudiados. Hay estudios ya a nivel de estudios preclínicos, a nivel de modelos animales, pero también en modelos humanos, en los cuales se conoce que ciertas cepas probióticas tienen la capacidad de afectar las funciones relacionadas con el sistema nervioso central, con el comportamiento. Y esto es precisamente a través de la modificación de este eje cerebro-intestino-microbiota, mediado por vías inmunológicas, humorales, neuronales, metabólicas, todo con el objetivo de mejorar las funciones gastrointestinales, pero también de tener cierta actividad, sobre todo antidepresora y ansiolítica, pero que actualmente se encuentran bajo estudio y que tenemos que esperar a que tengamos mayor información al respecto. Por lo tanto, concluyendo, recordar que el eje cerebro-intestino-microbiota es una pieza crucial en los trastornos funcionales gastrointestinales, que todos los que nos dedicamos a ver niños en nuestra consulta, en la consulta del día a día, estaremos expuestos a estos trastornos de la interacción del intestino con el cerebro, que la alteración en cualquiera de los tres niveles, a nivel de cerebro, a nivel de intestino o de la microbiota,
pueden conducir a los signos y a los síntomas que se presentan y que la microbiota intestinal y la alteración de esta impactan de forma importante sobre estos trastornos de la interacción intestino-cerebro y que se están generando ciertas opciones terapéuticas basadas en la modificación de este eje. Muchísimas gracias y quedo en espera de las preguntas por si tienen alguna. Muy buenos días. Gracias al comité organizador de la Asociación Latinoamericana de Pediatría por invitarme a compartir este tema en la jornada virtual del 2021 de ALAPE. Yo voy a hablar de microbiota y el uso de probióticos en pediatría. Esperamos que este tema sea de mucho provecho para todos ustedes. Quiero comenzar definiendo microbiota como aquella comunidad de microorganismos que constan de bacterias, virus, protistas y arqueas que colonizan las mucosas, la piel y el cuerpo humano. Como he mencionado, la presencia de hongos y de virus contribuye en gran parte a la microbiota humana y hoy por hoy hay una relación entre salud y enfermedad en los últimos estudios. La microbiota del tracto gastrointestinal es probablemente la más abundante y la más significativa. Esta posee más de 100 trillones de microorganismos, entre 500 y 1000 especies, interactúa con el huésped, de tal manera que la microbiota del tracto gastrointestinal ocurre en una superficie de 30 metros cuadrados, más de 20 veces el área de la piel y que pesa 2 kilos. Quiero ahora pasarme a lo que es la definición de microbioma. El microbioma son aquellos genomas colectivos de los microorganismos que viven en el intestino. El intestino contiene más de 3 millones de genes de microorganismos, que si lo comparamos con el genoma humano, que solo tiene 23,000 genes. Esto representa más de 150 veces lo que corresponde al microbioma intestinal. El intestino hospeda más del 80% de células inmunes y es por eso que ahora le llamamos un órgano inmunológico. Estas células bacterianas interactúan para iniciar el desarrollo temprano del sistema inmunológico, especialmente en niños. La primera iniciativa del microbioma surge allá por mayo del 2016 por el presidente Barack Obama, donde él promueve el microbioma, el estudio del microbioma para que se beneficie a las personas, comunidades y al planeta. Y es así que surgen varios de los proyectos, el más importante, el proyecto Microbioma Humano de los Estados Unidos, donde se invirtió mucho dinero con el único objetivo de estudiar los microorganismos en salud y enfermedad, y casi simultáneamente comienzan los proyectos en Europa, el MetaHit, que es el proyecto de metagenómica del tracto gastrointestinal, y después vienen el MyNewGut en Francia, el MicroObs, que fue un estudio de microorganismos en obesidad y en transición nutricional, y el MapMyGut del Reino Unido, junto con el Instituto de Genómica de Beijing, que también inició en Asia el estudio del microbioma. Existen dos maneras de estudiarlo a través de metagenómica, donde se analizan comunidades microbianas y puede haber realmente dos maneras. Uno, identificando la hipervariabilidad genética en la subunidad 16S del RNA ribosomal, donde se amplifica y se secuencia para generar las unidades taxonómicas operativas y clasificar taxonómicamente estas unidades taxonómicas operativas para hacer un reporte de un perfil taxonómico de la microbiota. En la metagenómica de escopeta hay una fragmentación del DNA y una secuenciación, y esto lo que hace es un análisis de lecturas, pero al final tiene un perfil taxonómico, un análisis funcional,
un ensamblaje y un mapeo que pudiera ser un poquito más completo de lo que hace la identificación de la subunidad 16S del RNA ribosomal. Este es uno de los primeros reportes del proyecto de microbioma humano de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, donde ellos pues estudiaron aproximadamente 242 individuos, donde se estudiaron heces y se estudiaron todos los nichos ecológicos, pero importante, vale la pena aclarar cómo el tracto gastrointestinal de las muestras de esas heces fue lo más representativo en este estudio. Aquí nos dimos cuenta cuáles eran los filos taxonómicos, como son Firmicutes, Actinobacterias, Bacteroidetes, Proteobacterias, y cómo tenían su relación con las vías metabólicas, por ejemplo, el metabolismo de carbohidratos, los cofactores y biosíntesis de vitaminas, el sistema de transporte de los polioles y los oligosacáridos, entre muchos otros. De tal manera que se determinan los nichos ecológicos en cada uno de las situaciones anatómicas de nuestro organismo y se hace un perfil de los filos taxonómicos. Obviamente el tracto gastrointestinal, como les dije, es el más abundante. Incluso dentro de él pueden haber diferencias entre el intestino delgado, que tiene una diversidad baja y densidad baja. Su biomasa microbiana es mucho menor que el colon, que tiene una alta diversidad y densidad. Esta es una diapositiva que resume la colonización de la microbiota intestinal. Primero, este aspecto de la colonización perinatal en el feto, que hoy existen dos paradigmas: el paradigma de la colonización in útero, donde hay presencia de líquido amniótico y de placenta, o en el paradigma del útero estéril, que es lo que hemos venido manejando hasta el momento. Sigue siendo controversial. Y después el inicio de la colonización en el parto a través de, por ejemplo, la vía vaginal. Los niños que nacen por vía vaginal tienen un predominio de lactobacillus y prebotelas, a comparación de los niños que nacen por cesárea, que tienen estafilococos, corinebacterium y propionibacterium. Predominan las enterobacterias dependiendo del ambiente, si es a través de la vagina o si es a través de la piel. Luego viene la lactancia materna, que es rica en oligosacáridos de leche humana, en ácidos grasos, en IgA, en el mismo microbioma de la leche humana, donde predominan las bifidobacterias. Y si lo comparamos con aquellos niños que se alimentan con fórmula, hay mayor bacteroides, Clostridium difficile. No debemos de dejar mencionar que también los antibióticos pueden ser un factor que pueda cambiar la composición de la microbiota, y en este caso, si se usan los antibióticos de manera excesiva, puede haber más enterococos, menos bifidobacterias y más proteobacterias. Cuando iniciamos la alimentación complementaria, los niños empiezan a ingerir carbohidratos no digeribles, y la microbiota se coloniza de Firmicutes, y aquí puede haber una diferencia cuando el niño es un poco más grande, donde dependiendo de la dieta, si la dieta es alta en fibra y de carbohidratos, predomina la prebotela, y si los niños se alimentan de dietas ricas en grasas y de proteína animal, predominan los Firmicutes y los bacteroides. Este es el resumen de las funciones del microbioma. De las más importantes, la producción de ácidos grasos de cadena corta, que tienen funciones inmunológicas, antiinflamatorias, metabólicas y de integridad de la barrera. La modificación del ácido biliar, que tiene funciones metabólicas en la glicemia y en la colesterolemia, por ejemplo. La degradación de polisacáridos de la mucosa, que fortalece la integridad de barrera. La producción de péptidos antimicrobianos, que modula el microbioma, igual que la producción de vitaminas, especialmente vitamina K y vitamina B12,
Y la inmunomodulación, que son los patrones moleculares asociados a los microorganismos. Esto influye mucho en el desarrollo del sistema inmunológico, en la respuesta inmunológica hacia los microorganismos patógenos y también a la programación inmunológica por los comensales. De tal manera que el microbioma juega un papel importante en la homeostasis, que representa la salud y donde hay un equilibrio de simbiontes comensales y patobiontes. Pero si por el otro lado hay factores de riesgo que ya mencionamos, pues hay una alteración del microbioma, hay disbiosis, hay enfermedad, hay un desequilibrio de los simbiontes comensales y patobiontes, y aquí puede haber una relación con enfermedad, obesidad, diabetes tipo 2, enfermedad intestinal inflamatoria, cáncer colorectal, enfermedad celíaca y autismo. Pero hay varias estrategias para modificar la microbiota. Los antibióticos modifican la microbiota de manera negativa y los probióticos, que es de lo que vamos a hablar, cuya definición son microorganismos vivos que cuando son administrados en cantidades adecuadas confieren beneficio a la salud del huésped siempre y cuando tengan una evidencia científica suficiente. Los prebióticos son los sustratos que selectivamente utilizados por microorganismos del huésped confieren beneficios de la salud, y cuando se unen probióticos y prebióticos llamamos simbióticos. Actualmente la Sociedad Internacional de Probióticos y Prebióticos habla de una mezcla de microorganismos vivos y sustratos que selectivamente son utilizados por los microorganismos para conferir un beneficio a la salud del huésped. Y el último integrante de los bióticos, que son los postbióticos, que se definen como una preparación de microorganismos inanimados y sus componentes que confieren un beneficio para la salud del huésped. Al final, también podemos modificar la microbiota a través del trasplante de microbiota fecal. Actualmente son estudios que se están empezando en niños, en adultos hay mucho más experiencia y su indicación más frecuente son infecciones de Clostridium difficile recurrentes al tratamiento convencional. Pero, ¿cuáles son las indicaciones de usar probióticos en niños? Esta es una revisión de la doctora Hania Zajewska, donde ella hace una revisión de todas esas indicaciones que nosotros vamos a revisar en esta mañana. Vamos a presentar la evidencia científica más reciente y vamos a comenzar con gastroenteritis aguda, recordando el manejo actual de la diarrea aguda como la rehidratación, la alimentación adecuada, la administración de zinc como los pilares importantes del manejo, junto con los antibióticos si son necesarios y los probióticos si algunos tienen evidencia, no todos tienen evidencia, pero es importante establecer que esos probióticos tengan una cepa específica. La evidencia de probióticos en niños en gastroenteritis aguda tiene muchas publicaciones, pero casi todas tienen un denominador común. La evidencia de 3 cepas importantes en gastroenteritis aguda: Lactobacillus GG rhamnosus, Saccharomyces boulardii y Lactobacillus reuteri. Es así como, si revisamos todos los consensos, el europeo, el latinoamericano y el de la Organización Mundial de la Salud, coinciden con que las 3 cepas que mejor evidencia tienen en gastroenteritis aguda es Lactobacillus GG, Saccharomyces boulardii y Lactobacillus reuteri. Recientemente se acaba de publicar el año pasado esta actualización del consenso de probióticos en el manejo de gastroenteritis aguda en Europa, y ellos hacen las siguientes recomendaciones. Débiles para las siguientes cepas en orden descendente: Saccharomyces boulardii, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus rhamnosus GG, Lactobacillus rhamnosus 19071-2 y el Lactobacillus reuteri DSM 12246. Pero también hacen recomendaciones en contra de algunas cepas, como el Lactobacillus helveticus R0052 y el Rhamnosus R0011. Y una recomendación muy débil en contra de las cepas de Bacillus clausi. La Asociación Gastroenterológica Americana también publica sus guías prácticas, y en diarrea, en gastroenteritis aguda infecciosa en niños,
Ellos no lo recomiendan, la recomendación es condicional, su calidad de evidencia es moderada y ellos lo justifican porque los estudios no fueron hechos en Estados Unidos y Canadá, ellos solo encontraron 2 estudios, los cuales no mostraron ningún beneficio. Y esta última revisión del 2021 de gastroenteritis aguda, donde se hace un análisis de todos los documentos que hemos presentado anteriormente y donde la conclusión es que no existe evidencia suficiente para la prevención de diarrea, gastroenteritis aguda, sí las cepas que hemos mencionado anteriormente. Diarrea asociada por antibióticos, solo quiero mostrarles las conclusiones del Grupo Europeo para Prevención de Diarrea Asociada a Antibióticos. Ellos hablan de considerar a cepas como Lactobacillus rhamnosus, GG y Saccharomyces boulardii con evidencia de calidad moderada y recomendación fuerte. El cólico es otra de las entidades. Cada día sabemos que el cólico es multifactorial, pero tiene una gran fortaleza en la fisiopatología, la disbiosis intestinal, ya que esta produce un aumento del gas de distensión intestinal, aumenta la permeabilidad intestinal, hay un grado de inflamación de bajo grado a nivel de la submucosa que libera interleuquina 8 y ligandinas 4. Hay una verdadera inflamación sistémica que altera la función del sistema nervioso entérico y manda una señal al eje cerebro-intestino para la detección del dolor y el llanto. 5 estudios fortalecen la teoría de la disbiosis intestinal, donde todas coinciden en que los niños con cólicos tienen más proteobacterias y menos bacteroidetes, actinobacterias y firmicutes. Este es uno de los metaanálisis y revisiones sistemáticas donde hay evidencia de que Lactobacillus reuteri y las intervenciones nutricionales son los mejores tratamientos para el manejo del cólico. Estos son todos los estudios con Lactobacillus reuteri DSM 17938, donde demuestran una menor duración del llanto, excepto en este último estudio de Valerie Song, donde ella comparó los lactantes con cólico alimentados con leche materna y con fórmula y donde no tuvieron efecto. Pero luego en el 2018 ella misma reporta un metaanálisis donde compara Lactobacillus reuteri versus placebo y vemos cómo hay una eficacia del 28% versus el 9% con un número necesario para tratar de 4, reducción del tiempo de llanto e irritabilidad de 25 minutos y demuestra la efectividad en alimentados con lactancia materna. No hay evidencia suficiente en alimentados con fórmula. Y en la misma revisión del 2021 vemos cómo si se analiza cada una de las indicaciones y de los estudios, pues, por ejemplo, en el caso del Helicobacter pylori, no hay una evidencia para recomendarlo rutinariamente. En enfermedad intestinal inflamatoria, si se hace esa revisión en niños, no existe una evidencia para recomendarlo rutinariamente, a pesar que en adultos tiene, por ejemplo, en colitis ulcerativa, evidencia en la cepa BSL3, que ahora se llama Misbiom, y que se compone por una mezcla de probióticos de Lactobacillus plantarum, bulgaricus, K6, acidophilus, etc. En constipación existen algunos estudios, solo lo consideran algunos consensos, pero no tiene ninguna evidencia. Solo en uno de los estudios de Juan en el 2017 y en regurgitación se revisan específicamente los estudios con Lactobacillus reuteri DSM 17938 y Bifidobacterium lactis. Algunos datos reportan beneficios del reuteri, no hay evidencia para recomendarlo rutinariamente. Y para ir terminando, pues este es un tema controversial. Vemos que en esa revisión del 2021
aunque hay estudios que claramente pueden tener mejoría en enterocolitis necrosante y en enterocolitis necrosante de inicio tardío, no existe una evidencia para recomendarlo. Controversialmente, la Asociación de Gastroenterología de Estados Unidos habla de algunas cepas en prevención de enterocolitis, especialmente una combinación de Lactobacillus y Bifidobacterius, especialmente Lactobacillus raunosus y Bifidobacterium longus de la subespecie subinfantes. Y para terminar, los mensajes finales son: existen avances importantes en el estudio del microbioma humano y su relación con la salud y enfermedad. Hay factores en la infancia temprana que modulan el microbioma y el futuro de un individuo: la forma de parto, colonización temprana, alimentación, lactancia materna y uso de antibióticos. Hay esfuerzos extremos de los expertos para demostrar su utilidad en niños y adultos, pero la evidencia no es suficiente y debe incentivarse el continuar haciendo estudios controlados, aleatorios, con rigurosa metodología para tener una robusta evidencia para recomendarlos. Muchas gracias y los esperamos en la discusión. Buenos días, un gusto realmente estar con ustedes y compartir estas experiencias y estos conocimientos actuales de la ciencia que nos permiten orientar mucho mejor nuestra práctica cotidiana, sobre todo en un momento como este, en donde estamos sufriendo las consecuencias actuales y seguramente futuras de esta pandemia por COVID-19 en la población infantil, con lo cual creo que es de suma importancia que asumamos el compromiso que vamos a tener en los próximos años de atender las consecuencias fundamentalmente de esta pandemia, y una de ellas seguramente va a ser la seguridad alimentaria, y todo lo que podamos nosotros hablar de lactancia materna en ese sentido va a ser muy importante. Realmente agradezco también mucho a los organizadores, a la Asociación Latinoamericana de Pediatría, por haberme convocado dentro del grupo de expertos para compartir con ustedes estas cuestiones del tratamiento de la vida cotidiana del pediatra. En primera instancia quiero hacer la declaración de mis conflictos de interés. He participado de distintos eventos vinculados a la industria, fundamentalmente en lo que concierne a la microbiota y siempre haciendo hincapié en la importancia de la lactancia materna. Ustedes saben que esto un poco se enmarca en el concepto de los primeros 1000 días, es decir, aquella etapa de la vida en donde las intervenciones van a ser mucho más efectivas en la prevención, en la promoción de la salud y la prevención de las principales enfermedades del adulto enmarcadas en los problemas metabólicos, las enfermedades crónicas no transmisibles. Hoy por hoy sabemos que todo lo que intervengamos en el embarazo, en el momento del parto y en los primeros momentos de la vida con la lactancia materna van a tener un amplio impacto en la salud no solo presente sino futura de ese niño. De allí que van a ver que vamos a manejar algunos conceptos de la importancia de ciertas condiciones del embarazo, el tipo de parto y la alimentación, sobre todo en los primeros momentos de la vida. Esto creo que es muy importante destacarlo desde el principio, la convicción que tenemos en la Sociedad Argentina de Pediatría, acompañando a los conceptos de la Organización Mundial de la Salud, que la leche de madre complementada a partir del 6º mes es el alimento ideal en los primeros 2 años de vida. Vamos a hablar de microbiota, pero sobre todo vamos a darle un enfoque un poco más dinámico a la microbiota, no apoyándonos solamente en la taxonomía, es decir, qué tipo de gérmenes existen en la composición de la microbiota, sino también cómo se desarrolla la convivencia de estas bacterias entre sí y con el organismo humano. Y la mejor forma de abordarlo es pensándolo como un ecosistema que incluye una comunidad de seres vivos cuyos procesos vitales están relacionados entre sí, y que su convivencia, su trabajo, la promoción de su salud y la salud del individuo tiene que ver fundamentalmente con los factores físicos del medio ambiente en el que comparten. Es decir, que el medio ambiente dentro del intestino es el principal factor que regula la convivencia de este sistema que es la microbiota, que en realidad cumple con todos los requisitos o con todas las definiciones de lo que es un ecosistema.
Y como todo ecosistema hay dos conceptos fundamentales. Cuanto más variedad de especies haya, es más probable que este ecosistema sea capaz de ser resiliente y de absorber y disminuir los cambios perjudiciales que puedan ocurrir en este ambiente en el que se desarrolla, permitiéndole la supervivencia y el desarrollo de sus tareas comunitarias. Y para eso es muy importante que exista un equilibrio que se va instalando a lo largo del tiempo. Les mencioné recién tareas comunitarias, porque hoy por hoy el concepto de ecosistema también permite darle más importancia al trabajo que desarrollan estas bacterias comunitariamente para su beneficio y para beneficio, vamos a ver, del individuo, en función de lo que es la metabolómica, o sea, el entendimiento y la comprensión de la generación de moléculas y productos metabólicos que son los que son capaces de desarrollar estas cuestiones preventivas que tienen que ver con la lactancia materna. Ahora los vamos a ver. Ahora, también debemos ser cautelosos al hablar de la microbiota, entender que no solamente hay bacterias, conviven dentro de ese ecosistema las bacterias con virus, con hongos, con arqueas, con protistas, o sea, con muchas otras especies que son los que fundamentalmente también ayudan a regular esta coexistencia, esta convivencia de las bacterias. Otro concepto también fundamental es que la localización bacteriana va a depender de la disponibilidad de nutrientes, de la adherencia y de la inmunomodulación, es decir, que todo el tubo digestivo va a generar distintas condiciones medioambientales que van a permitir no solamente desarrollarse a las bacterias, sino a su vez permitir la adherencia con el epitelio intestinal, que esto es lo más importante. Las bacterias que más intercambian información entre sí y con el sistema inmunológico submucoso son aquellas que están adheridas a las células epiteliales, incluidas dentro del mucocáliz, que es la capa mucosa que reviste las vellosidades intestinales. Y este es un concepto muy importante, porque cuando uno habla de microbiota, muchas veces hacemos referencia a lo que se ve en la materia fecal y que no es justamente lo que está adherido al intestino. Entonces, todo esto un poco para transmitir que realmente recién estamos conociendo a la microbiota. Hay muchos conceptos que hasta ahora teníamos bastante cerrados, inclusive con respecto a ella, que tiene pocos años. En los últimos años la medicina translacional ha permitido entender bien con la biología molecular de qué se trata la microbiota, pero bueno, aún esto se va perfeccionando más su conocimiento, entendiendo que la forma de estudiarlas que disponemos hasta ahora es bastante limitada. Por eso es la importancia de la metabolómica para entender el funcionamiento de la microbiota y no solamente pensar en la taxonomía. Entrando ya a la leche de madre, hoy por hoy sabemos que es mucho más que nutrientes. Además de los nutrientes específicos para la mejor nutrición del lactante, sabemos que tiene moléculas bioactivas y hoy vamos a hacer mucha referencia a las que creo que son las más importantes, que son los oligosacáridos de la leche de madre, los famosos HMO, además de tener, por supuesto, otras moléculas defensivas como la lisocima, la lactoalbúmina, la caseína, distintas citoquinas proinflamatorias, distintas moléculas que tienen una actividad funcional muy importante. También tienen células, fundamentalmente nos referimos a ellas, las células defensivas o inmunológicas, y bueno, lo que vamos a trabajar hoy o tratar hoy fundamentalmente los microorganismos que se desarrollan con la lactancia materna. Hoy por hoy está claro que existe una evidencia muy importante, y esto es una publicación que se las recomiendo de Lancet, ya tiene 5 años, pero es una maravilla, es una gran publicación con respecto a la lactancia materna y sus beneficios para la salud a nivel mundial y su impacto en el capital humano. Y hoy está claramente demostrado que hay una evidencia científica fuerte que la lactancia materna previene la enfermedad diarreica, las infecciones respiratorias, la otitis, el síndrome de muerte súbita e inesperada del lactante, la enterocolitis necrotizante, y que tiene impacto en el neurodesarrollo. Y también, en función de la mamá, se sabe que previene el cáncer mamario. Un poco más débil la evidencia, pero sigue creciendo la evidencia para seguramente en poco tiempo más hacerla más robusta, de que es muy importante en la prevención de obesidad y diabetes tipo 2, es decir, en las enfermedades crónicas no transmisibles del adulto, que como ustedes saben son una de las principales problemas de salud pública a todos los niveles, en los países más desarrollados y en los subdesarrollados. La leche de madre, sin dudas, es el mejor alimento para cualquier condición del lactante, en salud y en enfermedad. Muy pocas
circunstancias hace que sea necesario suspender la lactancia. Se me ocurre una enfermedad metabólica como la galactosemia, en donde la lactosa es el nutriente que genera el daño y bueno, algún paciente debe alimentarse con fórmula de soja de manera tal de no tener ningún contacto con lactosa, pero son raras excepciones. Nunca suspender la lactancia materna, aún en condición de enfermedad. Este esquema probablemente trate de expresar millones de años de coevolución, o sea, cómo ha hecho la naturaleza para generar las condiciones para que en el momento inicial de la vida, al momento de instalar la lactancia materna, esto permita que se desarrollen las bacterias hoy conocidas como más beneficiosas, léase lactobacillus y bifidobacterias, que colonicen vivo inicialmente el intestino, porque son capaces de generar a través de moléculas bioactivas, fundamentalmente los ácidos grasos de cadena corta, estos efectos beneficiosos que los podemos resumir en la maduración inmunológica y en la programación metabólica para toda la vida. A través de la leche de madre se ingieren microbios y se ingieren los glicanos, es decir, los HMO que hacíamos mención anteriormente. Este mejor alimento para estas bacterias genera la expansión mutualista, colaborativa, entre sí con las bacterias y entre el intestino de las bacterias, decíamos, más beneficiosas. A su vez inducen hasta la expresión mucosa de los mejores receptores para esta bacteria, ya permitiéndole esta adherencia que decíamos al epitelio. A lo largo del tiempo, en la medida que se sigue sosteniendo la lactancia materna, esta dependencia y esta colaboración es más robusta. Y por último, aquellos que no solamente se utilizan para la colonización intestinal, aquellos HMO, son los que a partir de su fermentación generan las moléculas bioactivas que son las capaces de generar, decíamos, maduración inmunológica y programación metabólica. Desde hace muchos años se han fijado algunos condicionamientos que determinan que la microbiota neonatal sea distinta, de acuerdo al tipo de nacimiento, de alimentación, a la edad gestacional, si el niño está hospitalizado, si se utilizan antibióticos con su mamá y la flora medioambiental. Hoy por hoy ya se habla de colonización perinatal, es decir, esto empieza antes de nacer, antes de prenderse al pecho en la primera hora, y ocurre ya durante el embarazo. Hoy por hoy hay evidencia de que existen bacterias activas metabólicamente en el intestino del niño, derivadas fundamentalmente de la microbiota intestinal de la mamá, y que a su vez la placenta tiene bacterias derivadas de la microbiota intestinal, y en el líquido amniótico existen bacterias semejantes a la del meconio, y a su vez existen, vuelvo a repetir, algunos metabolitos generados por la actividad de estas bacterias meconiales. Hoy por hoy todavía no está muy definido que exista una microbiota fetal muy definida, pero vuelvo a repetir, ya hay evidencia de moléculas bioactivas, es decir, que en muy poco tiempo vamos a hablar de una microbiota prenatal. Esto se prolonga y se acentúa esta colonización por bacterias beneficiosas provenientes en general ellas del intestino materno a partir de la lactancia materna. Pero sin duda el momento donde más implicancia o impacto tiene en la generación de la microbiota inicial del bebé es en el momento del nacimiento, donde el bebé que nace por parto vaginal se impregna con microbiota intestinal y microbiota vaginal de la mamá, y que es la primera impronta bacteriana que recibe el intestino, que después, como decíamos antes, va a amplificarse y hacerse más robusta a partir de la lactancia materna. Pero todo esto empieza antes, y fíjense, tanto antes empieza que hoy ya se sabe que aún la fecundación, la unión de los gametos, se hace en un entorno bacteriano que está representado por las bacterias presentes en el aparato genital femenino y las bacterias presentes en el fluido seminal. Es decir, que cuando hablamos de colonización perinatal nos tenemos que remitir inclusive a un momento previo, al momento de la unión de los gametos, al momento de la verdadera concepción. Existe, está demostrado, una ruta enteromamaria a partir de bacterias intestinales maternas que son capaces por las células dendríticas de ser absorbidas, de ser acompañadas al ganglio mesentérico y después a través de los ácidos mamarios ser secretadas en la leche de madre, de manera tal que la microbiota del lactante, gran proporción de lo que ocurre depende del tipo de bacterias que va a recibir, pero fundamentalmente de que esas bacterias sean capaces de ser bien alimentadas por los prebióticos, que son oligosacáridos o glicanos no conjugados,
de distinta estructura, y hay descrito más de 200, que tiene mucho el calostro, menos la leche madura y sobre todo los prematuros. Los más perjudicados es cuando más HMO tiene. Y tiene tantos HMO que realmente cuando uno se lo compara con la leche de vaca, es impresionante la diferencia entre HMO de la leche de madre con respecto a la leche de vaca, que inclusive tiene más HMO que proteínas. Y entonces esto nos tiene que hacer pensar que están allí para algo muy específico, y una de esas cosas es promover el desarrollo de las bifidobacterias, sobre todo algunas de ellas, como las Bifidobacteria infantis, que tienen un arsenal metabólico capaz de digerir todos los HMO, que esto tiene importancia para que ellos se desarrollen y no dejar alimento residual en el intestino para el desarrollo de bacterias patógenas. Esta, como decía, la Bifidobacteria infantis es la que tiene la alta capacidad de digerir todos los HMO, por eso decimos que es el mejor alimento para la mejor bacteria. Estos HMO también, además de los efectos inmunológicos locales, como la prevención de la adherencia bacteriana, ayudan a la maduración intestinal y a la expresión, decíamos, de los receptores de superficie para poder fijarse bien las bacterias. Hay una parte de ellas, bueno, la fermentación por la microbiota generan los productos de degradación, que son los ácidos grasos de cadena corta para los efectos sistémicos, pero esto da cuenta que hasta el 1% de los HMO ingeridos son hallados en orina, y esto se especula que es fundamental para la distribución fundamentalmente en el tejido cerebral. Esto ya está demostrado hace muchos años en bacterias, en experimentación de laboratorio, que los HMO ingeridos por los ratoncitos se encontraban después en el tejido cerebral. Hoy por hoy hay evidencia muy clara de que los cianogangliósidos, o sea que HMO están incorporados a la estructura cerebral y fundamentalmente responsables de la maduración cerebral. Hay una serie de evidencias que demuestran que, vuelvo a repetir, parte de los HMO absorbidos se implican directamente en tejido cerebral y muy probablemente con funciones en el neurodesarrollo, que ustedes saben de las distintas funciones de la microbiota, una nutricional para absorber mejor vitaminas, para prevenir las infecciones, y la inmunológica, la modulación del neurodesarrollo, y sin duda la inmunidad del tejido asociado al intestino solamente es capaz de desarrollarse si hay una microbiota que entabla una comunicación bidireccional con el sistema inmunológico. Una microbiota adherida a la mucosa intestinal depende el desarrollo del sistema inmunológico. Un intestino estéril no desarrolla las defensas. Ahora, ¿qué pasa con las prácticas neonatales? Esto en los últimos años se está revisando mucho, porque en realidad, sobre todo orientado al más desfavorecido, que es el prematuro, que nace con un intestino inmaduro, que muchas veces nace por cesárea, que muchas veces a su mamá se les hace antibióticos, que vamos a ver ahora no se prende inmediatamente a la teta, es, decíamos, el que más desfavorecido se encuentra desde el punto de vista de instalar una microbiota saludable. Entonces están en permanente revisión muchas de las prácticas neonatales, sobre todo las intervenciones con los prematuros, porque esto aparentemente también tiene impacto no solamente en la salud intestinal de ese niño, sino también en el neurodesarrollo, a partir de la agresividad que pueden tener muchas de estas prácticas sobre la microbiota más saludable. Claramente la lactancia materna es uno de los principales factores preventivos de la enterocolitis necrotizante, que es una de las principales causas de muerte neonatal en los prematuros, que es donde más se desarrolla este tipo de efecto, digamos. Así que la lactancia materna es ampliamente preventiva en esto. También ya hace bastante tiempo que está bien definido la necesidad de instalar en esta primera hora de oro la lactancia materna, disminuyendo a partir de allí la posibilidad de complicaciones neonatales, y ya está demostrado, por ejemplo, que demorar 2 o 3 horas en prender el bebé al pecho aumenta en un 30% la posibilidad de muerte neonatal, y si esto ocurre en los prematuros y se demora más de un día, aumenta hasta 2 veces la mortalidad perinatal. O sea que el amamantamiento temprano es el mejor inicio para cada recién nacido. En nuestro país, en Argentina, el 56,5% de los pacientes están prendidos al pecho en la primera hora, lo cual es una cifra que también tenemos que mejorar. Y sin lugar a dudas, los nacidos por cesárea, en todos los países explorados, los nacidos por cesárea instalan más tardíamente la lactancia en la primera hora.
con lo cual defender el parto vaginal es una tarea de todos quienes intervenimos en la atención de los niños. Y lo que debemos hacer como sociedades científicas es esta participación que debemos tener permanentemente en cuanto a la difusión entre nuestros colegas de todo aquello que demuestra clara evidencia científica de las grandes ventajas de la lactancia materna. Después hay muchas otras intervenciones que son más sociales y que dependen también de las autoridades políticas. La lactancia materna tiene un alto impacto en 5 de los 17 derechos sostenidos por la Organización Mundial de la Salud y por UNICEF, decía de los 17 principios o derechos del niño establecidos en la Convención de los Derechos del Niño. Y por eso nosotros decimos en nuestra Sociedad Argentina de Pediatría que la tarea de fomentar la lactancia materna es la que mejor establece 3 intervenciones fundamentales de los pediatras: promover la salud, prevenir enfermedades e igualar, ofrecer situaciones semejantes, oportunidades semejantes para todos los niños desde el primer momento del nacimiento, y esto seguramente, todo lo que trabajemos en lactancia materna va a ser en beneficio de ellos. Muchas gracias, buenos días. Bien, felicitaciones y muchas gracias a los ponentes por sus excelentes conferencias que nos han brindado en la mesa redonda de gastroenterología. No sé si realmente me escuchan claramente porque había problemas de conexión inicial y se escuchaba entrecortado. Está bien. Bueno, ahora estaba claro. Había un problema de conexión, de señal. Entonces, por ahora, pues, según lo que veo aquí, no tenemos hasta ahora problemas y no veo preguntas que hayan aparecido hasta ahorita. Los conferencistas tienen algo más que agregar, hacer un comentario adicional sobre los temas que presentaron, ya que tenemos un tiempo disponible y desgraciadamente no vemos por acá que haya preguntas en ninguna de las conferencias. Bueno, a mí me gustaría participar. Sí. Dale, Rodrigo. Muchas gracias por las excelentes pláticas que hicieron. A mí me gustaría nada más preguntarle a Roberto, ¿tú cuál crees que sea la razón o cuáles son los problemas que están existiendo entre el pronunciamiento en el manejo de la diarrea aguda con el uso de probióticos y por qué tanta diferencia entre los europeos y los americanos por su parte? Buenas tardes ya a algunos países, y nosotros aquí en El Salvador todavía no llegamos al mediodía, pero gracias, Rodrigo, y a todos, excelentes conferencias de gran nivel académico y científico. Y bueno, en cuanto a tu pregunta, realmente me llamó mucho la atención cuando he hecho esta revisión reciente sobre los 2 documentos más importantes para los gastroenterólogos pediatras y creo que para los pediatras, como son el Consenso Europeo que se revisó en 2020 y la determinación de la Asociación de Gastroenterología Americana de la AGA. Primero, creo que tiene mejor evidencia lo de ESPGHAN. Ellos revisaron aproximadamente 150 estudios controlados, randomizados o aleatorizados, y la AGA solo revisó 89. Y otra cosa importante es que hay 2 publicaciones en el New England Journal of Medicine de los que ellos hablan, de los estudios de Estados Unidos y Canadá, donde de hecho hay una buena cantidad de casos y probablemente eso trae mucha discusión. Uno tenía 900 y el otro tenía 800, donde se usaron los probióticos, pero se usaron tardíamente.
en la diarrea. Y lo otro que vale la pena mencionar es que el 66% de estos pacientes ya tenían la vacuna de rotavirus. Entonces, eso hace por qué hay diferencias en el pronunciamiento de la diarrea. Pero tenemos claro las cepas probióticas que tienen algún grado de eficacia, como son Saccharomyces boulardii, Lactobacillus reuteri y Lactobacillus rhamnosus GG. Déjame ver si dice por acá. Buen día, dice, ¿existe algún estudio en la administración profiláctica en los recién nacidos prematuros para la administración de probióticos con la finalidad de disminuir la aparición de enterocolitis neonatal? Bueno, creo que esa va para mí. Sí, sigue siendo un poco controversial la recomendación general de probióticos en prematuros. Recientemente, 2020, ESPGHAN tiene un consenso importante, una posición importante sobre probióticos en prematuros, y todo lo que teníamos de evidencia en prematuros, específicamente con algunas cepas de lactobacillus, pues controversialmente no hubo una posición a favor. Y si ustedes ven nuevamente lo controversial que es las recomendaciones de AGA, donde ellos sí hacen abiertamente una recomendación para prevención de enterocolitis, la ESPGHAN, y cuando se unen todos los estudios y queremos analizarlos de manera conjunta, pues no hay una evidencia clara. Hay algunas cepas que tienen muy buenos resultados y que probablemente vamos a tener buenas noticias en el futuro cercano, como Lactobacillus GG, el Bifidobacterium infantis BB02, el Lactis, o el Streptococcus thermophilus. Esa combinación de cepas entre Lactobacillus y Bifidobacterias parece ser que tiene una mejor evidencia. Pero ESPGHAN no tiene una posición tan fuerte en cuanto a prevención de enterocolitis necrosante, a pesar de que hay estudios controlados que tienen un beneficio. No sé si quieres agregar algo, Rodrigo. En lo que mencionas, creo que ESPGHAN es mucho más estricto al tratar de emitir una recomendación. Ellos solicitan que al menos existan entre 2 o 3 ensayos clínicos, lo cual es bastante bueno, o sea, no lo estoy criticando, pero a veces lo ponen tan estricto para poder emitir una recomendación que nos dejan sin una aplicabilidad clínica. Y finalmente los que vemos pacientes, los que estamos en el día a día, pues sí necesitamos una orientación. Tal forma que, como dices, hay ciertas cepas que al menos, que a lo mejor nada más tienen 1 o 2 estudios, pero que en esos estudios se ve cierta tendencia. Como los mencionaste, Lactobacillus rhamnosus GG, Bifidobacterium infantis BB12, incluso el mismo Limousin Lactobacillus reuteri, ¿no? DSM 17938, tiene resultados marginales. Tal forma que, si bien es cierto, no podemos emitir una recomendación muy fuerte, o sea, no es muy robusta, creo que estas cepas que han demostrado aparte seguridad en la parte de los pretérminos, que es lo que primero a lo mejor te podría causar preocupación, creo que se puede utilizar. Ahí mismo también nos preguntaban que si nosotros desde el punto de vista clínico lo usamos. Entonces, yo sí puedo decirles, yo sí los uso y sí los recomiendo a los pacientes pretérmino, pero solamente estas cepas, y no lo podemos generalizar. Como siempre en el caso de probióticos, no podemos generalizar. Estas cepas sí las puedo llegar a utilizar. Ok. Perdón, un comentario, si me permito, con respecto a esto. Bueno, en mi país no disponemos de esas cepas, por lo cual no la utilizamos en prematuros. No obstante, creo que más allá de la utilización de probióticos, resaltar las otras medidas de las prácticas habituales neonatales que sabemos que perjudican la ingesta de una microbiota saludable, como ser, por ejemplo, la utilización de antiácidos.
Y, por ejemplo, en el reflujo gastroesofágico del prematuro, donde ya hay evidencia muy robusta de que ninguna terapéutica está indicada, ninguna terapéutica es efectiva, y es muy frecuente en las salas de neonatología la utilización de antiácidos en forma de ranitidina o de inhibidores de la bomba de protones. También tratar de hacer más breve los cursos de antibióticos, manejar ciertos parámetros de la asistencia respiratoria del paciente. O sea, en la neonatología mundial está en permanente revisión todas estas prácticas neonatales del prematuro, porque hoy está claro también, y hay trabajos muy sólidos que demuestran distintos efectos en el neurodesarrollo, la modificación de estas prácticas neonatales con el prematuro. Así que, más allá de la intervención, como sería la utilización de un probiótico, creo que la revisión de las prácticas habituales también es muy importante. Y también que menciona si los recién nacidos que nacen mediante cesárea, ¿qué tal el beneficio, si es recomendable impregnarlos con microbioma vaginal? Bueno, esto hay dos que demuestran cierta utilidad con un número no muy importante de pacientes, pero parece ser al menos una práctica segura, que es lo que se sospecha en el momento de la seguridad de esta práctica. Y hay servicios que lo están utilizando, la impregnación de fluidos vaginales y, bueno, son intestinales también al momento del parto de la madre. No es la misma, no tiene la misma efectividad que pasar el chico mucho más estos fluidos, pero es una forma de tratar de resolver o atenuar el efecto adverso que significa la cesárea, que el chico no pase por el canal de parto. Esto, y sí, sin dudas, después instalar la lactancia materna en la primera hora que conocemos de oro, esto es fundamental. Déjeme ver, por aquí tenemos, dice, el aceite de girasol se disminuye y silicio como agente de carga y alfa tocoferol, acetato, déjame ver, que sirva en nacidos por cesárea. Una pregunta relacionada a la anterior. No tengo ninguna información al respecto. Bien. Aquí seguimos. Vamos a ver si tenemos otro por aquí. Niños con inmunodeficiencias primarias. ¿Es factible utilizar probióticos? Bueno, ¿Cuánto tiempo? Lo esperado es excelente. Bueno, no hay ninguna evidencia robusta del uso de probióticos en inmunodeficiencia. De hecho, hay muchos reportes de que cuando se usan en inmunodeficiencia, en salas de cuidados intensivos en pacientes que están tratados y de forma grave, no vale la pena utilizarlos. Creo que en el futuro habrá que esperar algunos estudios, especialmente con el tema de postbióticos o paraprobióticos, que son realmente inactivados en cuanto a esto. Pero hoy por hoy yo creería que no hay una recomendación robusta de evidencia en pacientes con inmunodeficiencia. Bien, seguimos aquí. Perdón. Dice, los lactobacilos nos ayudan con alta evidencia la prescripción de las en la prevención, de infecciones del tracto. Si realmente el uso de lactobacilos tiene alguna influencia en la prevención de infecciones urinarias. También hay estudios controlados con el tema de infecciones de vías urinarias y actualmente hay una tendencia, especialmente de los urólogos, a utilizar lactobacillus
pero tampoco en ninguno de los consensos, cuando hablamos de uso de probióticos en niños, hay una recomendación realmente robusta en cuanto a infecciones de vías urinarias. No sé si alguien más, Rodrigo, tenés una opinión sobre infecciones de vías urinarias. No, los pocos estudios que existen son en población adulta, específicamente. Suena desde un punto de vista biológico plausible el que pudiera tener un efecto protector, pero no hay la suficiente evidencia como para poder emitir una recomendación. Sí, en niños, creo que ahí está la diferencia. Y luego dice, si tiene algún daño en la microbiota intestinal, el uso repetido de los padres a los niños por diarrea a repetición y no valorado por el pediatra, o sea que por el pediatra y que los padres lo usan de una manera o de una forma así como quien dice autorrecetado con los niños sí, que tienen diarrea y si eso tiene algún efecto. Sí, pues ese es un tema sumamente frecuente en la consulta cuando ya llegan los padres con la pregunta de, mire doctor, le estoy dando este probiótico que encontré en las redes, es muy frecuente. Se compran porque en Estados Unidos son comercializados como suplementos alimentarios y no tienen ninguna evidencia. Siempre hay una nota ahí que dice que FDA no están aprobados por FDA. Es un mercado bastante inconsistente que no tiene mayor evidencia. Hay muchas combinaciones, mezclas de probióticos que se venden en el mercado, especialmente en el mercado digital, y que las mamás de manera frecuente compran y se los administran a los bebés. Creo que nosotros tenemos un gran desafío en la consulta en tratar de orientar a las mamás sobre el uso de probióticos y qué cepas probióticas son cepas específicas para algunos de las indicaciones en pediatría. Pregunta si también hay alguna, así con algunas, que esto sería por el doctor Vázquez, como por ejemplo con la neurología en relación al manejo de este tipo de medicamentos. No entendí muy bien la pregunta. Sí, dice si hay alguna... Bien. Creo que va encaminada al uso de psicobióticos en neurología infantil. Ah, ok. Ya. Sí, mira, los psicobióticos es una derivación actualmente de la parte de la microbiota y del uso de los probióticos bastante interesante. Es decir, es la toma de un probiótico que sabemos que eventualmente por este eje de microbiota intestino-cerebro podría llegar a modular a través de este eje, a través de las vías neuronales y vías sistémicas, ciertos procesos a nivel cerebral. Sé que suena, como les dije, a mucha ciencia ficción porque somos muy reticentes a tratar de pensar que la microbiota pueda tener algo que ver con mi estado de ánimo, pero como sí hay cierta evidencia y en modelos animales se ha demostrado y en modelos humanos también, se ve que sí pueda tener un efecto sinérgico con el uso de ciertos medicamentos de estabilizadores del ánimo y el uso de los psicobióticos para tener un mejor control. De tal forma que sí tiene una aplicabilidad que se está viendo. Pero ahorita solamente está en cuestiones en pacientes adultos. Muy bien. Ya casi estamos a punto de terminar. Nos quedan apenas unos segundos. Y bueno, únicamente queda pues darle las gracias a ustedes como conferencistas que nos han acompañado y nos han apoyado en esta jornada ALAPE 2021 y en nombre del comité organizador y de la Federación Latinoamericana de Pediatría, muchísimas gracias y que tengan un buen para todos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Hasta luego.